Hola, buenas tardes. Estamos aquí desde la EASD de Castellón con María Llopis y con mucha más gente que ha venido a escuchar esta charla. Bueno, María, en principio yo quería introducirte porque supongo que todo el mundo la conocéis, pero para alguien que a lo mejor no conozca su trayectoria, pues bueno, eh, María, voy a hablar en nombre de ti, no sé si esto te parecerá bien, pero bueno, según todos los medios de comunicación y toda la información sobre ti que está en redes, pues tú te defines como una escritora y una artista y una activista sobre sexualidad y feminismo. Y, y todo eso lo corroboran todas tus exposiciones, tus libros, ¿vale? Tiene dos libros, el posporno era eso, y luego Maternidades Subversivas. Ha expuesto en diferentes países, en Montreal, en Mumbai, Río de Janeiro, Londres, también en España, en Vitoria-Gasteiz y en Madrid, Castellón. Y ahora lo que nos interesa en la charla de hoy es la exposición de Castellón, esa exposición que se titula Un hombre aparece muerto. Y bueno, sí que nos gustaría introducirte y que nos comentaras cómo surge esta exposición, qué nos quieres contar con esta exposición y ya te doy la palabra. Gracias, Aida. Pues, a ver, no se ha sumado, sí, se ha sumado una persona que aparte conozco. Hola, Marta. Insisto, me gustaría que si surgen preguntas me las vayáis, o sea, las hagáis levantando la manita esa. No sé a nivel técnico cómo funcionará, pero vamos a intentarlo. Si vemos que no funciona, que es muy lioso, pues entonces las dejaremos al final, pero vamos a intentarlo. Bueno, gracias Aida, gracias Paula por tenerme hoy aquí en Barracón, que no sé muy bien dónde estoy, pero estoy haciendo la charla desde el EAST, porque la conexión en mi casa es malísima. Vivo en Benicàssim. Y, a ver, el tema de la charla es una obra que hice este año en la Fundació Caixa Castelló, en la Sala San Miquel, que se llama Un hombre aparece muerto y que creo que un poquito solo alguna persona ha visto el catálogo, sé que Marta lo ha visto, Aida lo ha visto, pero el resto de personas no conocéis mucho la obra, ¿verdad? ¿Quién conoce la obra? Que levante la mano, pero no virtualmente, de verdad. Vale, vale. Ok, el resto de personas no conocéis la obra. Os metéis por curiosidad, porque el título os ha llamado la atención. Un hombre aparece muerto. ¿Sí? Vale, ok. Yo así me ubico con mi público, ¿vale? Mira, o sea, la pieza de Un hombre aparece muerto es una pieza que yo tenía muchas ganas de hacer desde hacía mucho tiempo, lo típico que se dice, ¿no? Pero es verdad, yo llevaba muchos años recopilando noticias de mujeres que se habían defendido de sus maltratadores, violadores, etcétera, etcétera. Me las iba juntando en una carpetita, ¿no? Y ¿cómo empezó? ¿No? ¿Por qué empecé a hacer esta recopilación de artículos de prensa? El reguero de noticias, ¿no? que tenemos en la prensa y que hemos tenido durante los últimos años y que seguimos teniendo de feminicidios, de mujeres que mueren asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, a mí me causaba un sufrimiento tremendo, o sea, me causaba una angustia tremenda. Y también me causaba como una sensación de, ¿es realmente necesario que estemos haciendo esto? A ver, me explico, ¿eh? Porque por supuesto que es necesario visibilizar a las víctimas, por supuesto, pero creo que en todo proceso de sanación, o sea, en todo proceso de vida, hay distintas fases, ¿no? O sea, en los duelos, o sea, hay un momento para la tristeza, un momento para la rabia, un momento para la afirmación de lo que ha pasado, para la visibilización, etcétera, etcétera, pero también hay otros momentos, ¿no? Entonces, me da la sensación que con la problemática, con esta problemática, con la problemática de los feminicidios, ha sido muy importante visibilizar durante estos últimos años, pero hay un punto en el que tanta visibilización creo que no juega a nuestro favor. Y a ver, os voy a poner un ejemplo que tiene que ver con mi hijo y que vais a decir qué friki, pero lo voy a poner. O sea, estoy contando un poco de dónde surge el proyecto, ¿eh? O sea, como la raíz misma. Yo tengo un crío de 7 años
Y claro, cuando son pequeños, bueno, también, ay, no te caigas, que te vas a caer, te vas a romper la cabeza, tal. Me acuerdo que leí una frase de Jodorowsky que decía, no digas no te caigas. Es que, no sé, los que tenéis críos, pero es que basta que le digas a un crío, no te caigas, ¡pum!, se cae. O sea, es tal cual. Y la frase esta de Jodorowsky decía, en vez de decirle no te caigas, dile mantente seguro. A ver, esto también es del PNL, de esto de programación neurolingüística y todos estos rollos de terapias, ¿eh? No, Jodorowsky tampoco se inventa nada, tiene que ver con lo de las afirmaciones en positivo, de enunciar las cosas en positivo, ¿no? ¿Y qué es lo que dice? El mensaje de todo esto es lo que tú visibilizas, lo que tú afirmas y lo que tú muestras tiende a convertirse en realidad. O sea, tiende a ser, porque al manifestarlo en tu voz o en una imagen, haces o sea, esa manifestación, o sea, es real. A ver, ahora, espera, que me estoy metiendo en campos cósmicos, New Age, etcétera, etcétera. Pero entendéis lo que estoy diciendo, ¿no? No es tan... Es del cariño, no te caigas, a mantente seguro, o sea, o sea, ese cambio de chip. Entonces, lo que quiero decir es que con tanta visibilización de los feminicidios, a mí me da la sensación de que hay un efecto como lo que llaman el efecto llamada. Y de hecho, en la prensa, esto me enteré luego y me pareció muy interesante, no sé si lo sabéis, quien sepa de esto, por favor, que levante la mano de verdad, ¿vale? Sobre el tema de los suicidios, que no se publican en prensa las noticias de personas que se han suicidado, ¿vale? ¿Quién levanta la mano? Vale, que todos lo sabía menos yo. O sea, que no se publican en prensa noticias de personas que se han suicidado para no crear un efecto llamada. Es como un efecto de publicidad, un efecto publicitario, ¿no? Entonces, esta es la sensación que tenía yo con el tema de los feminicidios. Y cada vez que veía en prensa, una de cada 200, pero existen y me las iba encontrando, una noticia de una mujer que se había defendido de forma más o menos exitosa de su agresor, pues yo me iba guardando esa noticia y iba teniendo y mi sensación era como que esto era como una pequeña joyita que teníamos que hacer algo con ellas, ¿no? Y que había que visibilizarlas y que había que darles una voz. O sea, más que una voz, a ver, que teníamos que ponerlas en carteles. De hecho, mi primera idea con este trabajo era para una manifestación, el 25N, mira que hoy es 25N, era salir con pancartas con las imágenes de estas personas, de estas mujeres a la calle, ¿no? Así es como yo lo vi en un momento. Al final lo hicimos, por eso también esta exposición la hice con la Fundació Caixa Castelló, ¿no? En la Sala San Miquel, y de hecho las fotografías de estas mujeres son 13 retratos de 13 mujeres o grupos de mujeres que han asesinado a sus, bueno, en defensa, en autodefensa, en legítima defensa, bla, 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 o no, o sea, hay muchos casos. Pero están en pancartas. O sea, la obra son pancartas que se cuelgan del techo, de hecho. Ahora la vamos a ver en el catálogo. Voy a poner el catálogo, lo voy a poner ya porque si no se nos va a ir el tiempo. Y vamos a echarle un vistacito al catálogo porque así vamos a ir repasando las distintas mujeres, ¿vale? También comentaros que me da la sensación, y aquí también me gustaría que levantarais la mano así a las personas que también hayan tenido esta sensación. Al final del catálogo tengo una pancarta de estas que se ponen en manifestaciones feministas que dice: ante la duda, tú la viuda. Tengo la sensación de que esto es como una corriente del feminismo ahora. ¿Quién tiene esta sensación? Que hay como un feminismo combativo ahora, como un feminismo de autodefensa, que es un feminismo el de ante la duda tú la viuda, el de atacar, de contraatacar. O sea, como que las nuevas generaciones del feminismo, yo tengo 45 años ya, entonces, claro, una persona de 20 años está en un punto muy diferente al mío, son 25 años de diferencia. Entonces, a mí me da la sensación de que estas nuevas generaciones vienen con un discurso más proactivo en ese sentido. Pero bueno, esto si queréis lo podemos debatir luego. Tampoco tenemos mucho tiempo, o sea que sí que me gustaría que lo habláramos un poquito, ¿no? Estos son los puntos que para mí son más importantes. Que voy a enseñaros la pieza, ¿vale? A través del catálogo voy a hacer el presentar
el presentar ahora, pero voy a ponerlo al principio. Os voy a enseñar el catálogo digitalmente y sí, vamos a ir repasando. A ver, no quiero que nos extendamos mucho, entonces tampoco. A ver, presentar ahora, la ventana. Vale. Vale. Ahí lo veis, correcto, ¿verdad? María Llopis, su nombre aparece muerto. Sí, se ve perfectamente. Se ve perfectamente, vale. El diseño del catálogo es de David Morcillo, de Villarreal, me pareció muy bonito. Fundació de San Miquel. Y en el catálogo hay 3 citaciones que incluye una de Preciado, otra de Rita Segato y otra de Alicia Murillo. Y esta sí que os la quiero leer. Los feminicidios se repiten porque se muestran como un espectáculo. Esto es un poco de lo que estaba hablando al principio. Cuando se informa para atraer espectadores y por lo tanto se produce un espectáculo del crimen. Y ahí ese crimen se va a promover. Aunque el agresor se lo muestre como un monstruo, es un monstruo potente y para muchos hombres la posición de mostrar potencia es una meta. Entonces el monstruo potente es éticamente criticado, es inmoral, pero a pesar de eso es mostrado como un protagonista de una historia y un protagonista potente de una historia. Y eso es convocante para algunos hombres, por eso se repite. Esta es la reflexión sobre la exposición que hice, que ya ahora la tenéis ya de viva voz mía. Aquí hay una reflexión de Rosario Catalán sobre la expo, que es muy bonita, que si tenemos tiempo me gustaría leeros un trocito. Alicia Murillo, la única forma de poder salir de una situación en la que se está sufriendo violencia es a través de la autodefensa. La autodefensa puede organizarse de forma individual, pero es mucho más efectiva si es colectiva. El grupo opresor denominará violencia a la autodefensa y normalizará la agresión que ejerce a través de leyes y hábitos sociales. Toma, ¿eh? O sea, toma castaña. Primera mujer. Marianne Bachmeyer. ¿La conocéis? O sea, claro, me creo que estoy en una sala y que me podéis contestar sí, no. Que levanten la mano quien conozca el caso de Bachmeyer. Vale, no, ahora tampoco os acabo de ver a todas, no sé si es por el tema. Bueno, voy a hablar yo sola frente a esta pantalla sabiendo que me veis. Marianne Bachmeyer es alemana y, como pone aquí, disparó y mató durante el juicio al hombre acusado del asesinato y violación de su hija de 7 años. En medio del juicio sacó la pistola y los mató. O sea, fue condenada a 6 años de cárcel por homicidio. La foto me pareció simplemente maravillosa. A ver, yo en los textos, he incorporado una foto de la persona y un pequeño texto en el que he puesto el año en el que sucedió y una pequeña descripción lo más objetiva posible. Y aquí a la descripción le di muchas vueltas. En las pancartas se ve la imagen y los créditos de la fotografía, obviamente, todas están sacadas de internet, ¿eh? O sea, esta es de Welt.de y la fecha 26 del 2 de 2008 y el autor Helmut Lochmann. Yo he robado estas fotos de internet, o sea, las he cogido de forma aleatoria. Entonces, tienen muy poca resolución y están impresas en pancartas muy grandes y se ven pues un poco, o sea, se ven con todo el grano, pero mi intención no es, yo obviamente no puedo tener acceso a fotografías de buena calidad de estas personas, entonces no las necesito tampoco, o sea, esa no es la intención de la obra tampoco. Lo que quiero decir con los textos en los que describo qué sucedió, he intentado ser objetiva y no emitir un juicio, o sea, no emitir un juicio personal a esa persona o a lo que pasó, sino contar de la forma más neutra y blanca posible los hechos que se sucedieron. Siguiente. Evanalía de Jesús, alias Gigi, en Buenos Aires en el 2016. Este es un caso más reciente. El otro caso lo conocen. He hablado con mujeres, cuando he hablado de la exposición con mujeres mayores, conocen el caso de la chica alemana. Evanalía de Jesús es lo que se llaman las violaciones correctivas, que este es un clásico, ¿no? Un grupo de hombres intentó violarla al grito de "te voy a hacer sentir mujer, zorra lesbiana". O sea, las violaciones a mujeres lesbianas para corregir su orientación sexual. Ella se defendió con un cuchillo y mató a uno de ellos. Estuvo 8 meses en la cárcel hasta que se le concedió una excarcelación extraordinaria.
También he incorporado en las pancartas, aparte de los créditos de la foto, el texto en el que explico qué pasa, la fecha y el lugar, una frase de esta persona, ¿no? Una frase, una frase que me pareciera obviamente significativa, ¿no? Y de Banalidad de Jesús, Higui, que Higui es un futbolista argentino, creo, por eso se ve que la llamaban Higui por eso. Yo quiero que las mujeres se sientan poderosas y que no se sientan solas. Me pareció muy bonita. O sea, me parece que cada una tiene una frase, ¿no? Que en realidad como que la obra sería, en cierta manera, solo esas frases. A veces me da esa sensación. Esta es archiconocida, por eso, de hecho, la foto tiene tan buena calidad, o sea, me resultó fácil. Es Charlize Theron, es la madre de Charlize Theron. No sé si conocéis la historia de la madre de Charlize Theron. Por favor, manos arriba a quien la conozca. ¿Vale? Las otras personas no. Vale. La madre de Charlize Theron mató al padre de Charlize Theron cuando este volvía de noche borracho a currarlas, básicamente, un clásico, con la suerte de que él disparó contra, ellas estaban encerradas en un dormitorio y entonces él disparó contra la puerta del dormitorio. Entonces ella disparó de vuelta y la absolvieron por actuar en defensa propia, porque él había disparado primero. Entonces sí que pudo ser absuelta. Y la frase la frase de Charlize, que aquí no sé por qué no ha salido, mi madre salvó mi vida. Bueno, ahora iremos es que hay algunos casos en los que son mujeres que han salvado a sus hijos o hijas. Esta es Gloria Chochi. Estoy luchando con la vida. Su expareja intentó entrar en su casa forzando una ventana, a pesar de tener una orden de alejamiento. Amenazó con matarla a ella y a su hijo, cuya custodia le había sido previamente retirada. Ella salió a la calle y le clavó un cuchillo de cocina. Fue condenada por homicidio, pero tiene un indulto parcial. No sé por qué han salido 2 puntos al pasar el catálogo, el PDF del catálogo al keynote, a la presentación, se han cambiado cosas raras. Por ejemplo, estos 2 puntos ahí. Perdón, esta es la parte así. En fin. Siguiente. Las hermanas Cachaturian. ¿Alguien conoce el caso de las hermanas Cachaturian? Que siguen encerradas y no han intentado que el caso ¿cómo se dice? Que se sobreestime, pero no lo han, o sea, el caso sigue abierto y ellas están en la cárcel ahora mismo. Esto sucedió en Moscú. ¿Alguien conoce este caso? Que levante la mano en la pantalla, que os veo a todas, ¿no? En el verano de 2018, 3 hermanas adolescentes apuñalaron y mataron a su padre tras años de confinamiento, violencia y abusos sexuales. El padre básicamente las tenía encerradas en un apartamento, no las dejaba salir ni ir al colegio. A la madre la había echado y ellas un día, mientras él dormía, lo mataron con un cuchillo, o sea, le apuñalaron y le pegaron, o sea, se enzanzaron con él. Fueron acusadas de asesinato y están a la espera de juicio. Tenían 19, 18 y 17 años y llevaban años. Ha habido por eso os preguntaba si las conocíais, porque ha habido muchas campañas a nivel internacional para liberarlas. Pero de momento, perdón, se me ha pasado. Jacqueline Sauvage, ¿era él o yo? Ella y sus hijos e hijas sufrieron casi 50 años de maltrato, 50 años, y de abusos sexuales por parte de su marido. Le disparó con una escopeta después de que su hijo se suicidara. De hecho, fue el día después. O sea, su hijo se suicidó y al día siguiente ella cogió la escopeta y le mató. O sea, puedes entender, ¿no? Lo que yo creo que se movería en ella ese día, ¿no? Fue condenada por homicidio y pasó varios años en la cárcel, pero recibió un indulto en el 2016. Y la imagen que he incluido es de la televisión francesa. Nokubonga Campi, que es Mamá Leona, que este caso también ha tenido una repercusión internacional. La frase que he escogido de ella es: tenía miedo, pero tuve que hacerlo por mi hija. Nokubonga Campi acudió a rescatar a su hija, que estaba siendo violada por 3 hombres en medio de la noche. Por lo visto recibió una llamada diciéndole que lo que estaba sucediendo y entonces ella llamó a la policía, pero no hicieron caso, se fue corriendo al lugar donde estaba
y entró y había 3 hombres agrediendo a su hija y entonces ella entró con un cuchillo, hirió a 2 de ellos y mató a otro. Y fue acusada de asesinato, pero se le retiraron los cargos y la apodaron Mamá Leona. Y aquí están ella y su hija. Kim Dae-doo. Este caso me parece brutal. Mira, me ayuda a sanar saber que puedo ayudar a las supervivientes de la violencia doméstica que actuaron en defensa propia. Ahora veréis. Cuando su pareja intentó violarla y estrangularla en el coche, ella tomó la pistola que él guardaba debajo del asiento y le disparó. Le había denunciado por maltrato en numerosas ocasiones. Este es un caso de maltrato alargado en el tiempo. Era una relación que no acaba de, o sea, que va, vuelve, y que acabó así. Kim Dae-doo pasó 15 años en la cárcel, o sea, 15 no, perdón, 17 años en la cárcel. Y hoy es activista en Domestic Violence Survivors Justice Act. Sería como una organización para la justicia de las para las personas supervivientes de violencia doméstica. Una organización de lucha para la no criminalización de las supervivientes de violencia doméstica. María del Carmen García, de Benejúzar. Este caso es de aquí, este caso tuvo mucha repercusión social y yo creo que creo que para mí este fue el caso que me hizo decidir que quería hacer esta pieza, que quería hacer esta obra. Es el caso de María del Carmen García, de Benejúzar, en el 2005. Que levante la mano las que os suene la fotografía y la imagen. ¿Sí? Vale. Su hija de 13 años fue violada en 1998 a punta de navaja y el agresor fue condenado. Mandó a la niña por pan y cuando iba por pan la agredieron, la violaron y la niña volvió a casa luego. Sufrieron años de humillaciones en el pueblo. En un permiso penitenciario en 2005, el violador se dirigió a ella en la parada del autobús para preguntarle por su hija y a continuación se fue al bar. Ella compró un bidón de gasolina y una caja de cerillas y le quemó vivo dentro del bar. Fue condenada por homicidio. A mí lo que me llamó muchísimo la atención de este caso es el hecho de que este hombre se fuera al bar. Y me explico. Este hombre, o sea, estamos hablando de pueblos pequeños, donde todo el mundo sabe lo que ha pasado. Estoy mirando hacia este lado porque os veo a todas en una pantalla que está al lado. Todo el mundo sabe lo que ha sucedido, ¿no? Y este hombre, en su permiso penitenciario, puede volver al pueblo e irse a tomar un café o una caña al bar. Y puede hacerlo. Este hombre que ha violado y ha sido condenado por la violación de una niña de 13 años. O sea, a mí lo que me hace preguntarme es, ¿en qué mierda de sociedad, en qué tipo de sociedad estoy viviendo yo en la que se permite eso? En la que cuando ves al señor entrar en el bar, no se le escupe en la cara y le dice, voy a tomar una cerveza a donde te dé la gana, pero a mi bar no entras. O el que está tomándose un café, el que no se levanta y dice, yo me salgo del café si no sale este señor. O sea, ¿en qué tipo de sociedad vivimos en la que se permite que esto suceda? Que este señor pueda entrar en el bar tranquilamente, pueda ir a la parada del autobús tranquilamente, a cachondearse de ella, a preguntarle por la niña a la que ha violado hace X años y a preguntarle con toda la tranquilidad del mundo qué tal está y luego se tomaré o sea, es que aquí lo que más normal me parece de este caso es que ella comprara un bidón de gasolina. O sea, es lo único que me parece normal en esta historia. Lo otro no me parece normal. O sea, me parece una aberración. Y este fue el caso que realmente a mí dije, tengo que recopilar este tipo de situaciones. La realidad es que ellas se tuvieron que cambiar de domicilio, o sea, de escuela, o sea, ellas sufrieron un acoso terrible en el pueblo, a pesar de que en el juicio se demostró, o sea, y con pruebas que tienen que ver con la química, con el semen del señor en el cuerpo de la mujer, o sea, no es que sea tu palabra contra la mía, en fin, este caso para mí es terrible. Os he perdido a todas las pantallas, que lo sepáis. Pero bueno, sigo yo aquí sola confiando en que me veis y me escucháis. A ver, Paola Córdoba, José C. Paz, 2019. La muerta iba a ser yo. Esto es en Argentina. Su marido, ¿todo bien, Paula? Sí.
Su marido la obligaba a prostituirse y la retenía bajo la amenaza de matar a sus hijos si le dejaba. Tanto ella como sus hijos llevaban años sometidos a extrema violencia psíquica, física y sexual. Le apuñaló con la ayuda de su hija cuando se defendía de una agresión. Aquí, o sea, le apuñalaron las dos. Por eso también en la fotografía las he puesto a las dos, tanto a la madre como a la hija. Fue condenada por homicidio y se le concedió una excarcelación extraordinaria. Este caso es el clásico y típico caso de años y años y años de violencia de todo tipo, en la que la amenaza fundamental, o sea, en la que la forma de retener a la persona es a través de la amenaza contra los hijos. Si te vas, mataré a los niños. ¿Vale? Este suele ser como un argumento como que o sea, tiende a funcionar y que yo en estos casos escucho muy a menudo. Este es el caso de Reyhaneh Jabbari, en Irán, 2007. A ver, este es el más terrible en el sentido de que ella ha muerto, o sea, ella fue asesinada. Bueno, fue ejecutada. Os cuento el caso. Reyhaneh se defendió del hombre que intentó violarla. Aquí quiero comentar. En Irán, el hombre que intentó violarla era un agente de inteligencia del régimen iraní y le clavó un cuchillo. Pasó 7 años en la cárcel hasta que fue ahorcada el 25 de octubre de 2014. Según la ley iraní, esto es una parte muy interesante, mirad. Según la ley iraní, la ejecución del asesino depende de la voluntad de la familia de la víctima. Pero los abogados de Reyhaneh hicieron público el caso y la familia de la víctima se negó a pararle la ejecución. A ver, ¿qué pasó aquí? Según sus leyes, es la familia de la víctima la que decide qué va a pasar. Así es como funciona la ley en Irán, ¿no? A nosotros nos resulta curioso porque realmente nuestras leyes funcionan de otra forma. Pero esta es la forma en la que funciona. Al hacerse público este caso tuvo mucha repercusión internacional. Si googleáis su nombre hay muchísima documentación. Pero la familia de la víctima consideró que se humillaba el nombre de la familia al haberse hecho público y tener tanta repercusión, y entonces se negaron a parar la ejecución cuando ellos podrían haber dicho no la paréis. En la exposición de Un hombre aparece muerto en la Sala San Miquel, pusimos un audio que es una carta que escribió Reyhaneh Jabbari a su madre desde la cárcel. Una carta muy, muy bonita, de la cual os voy a leer la última parte. Y hay un artista que hizo como una pieza de audio leyendo esa carta, y es un audio que se puede encontrar en internet, está en SoundCloud, el enlace está en el catálogo del libro, y la pusimos en la pieza, ¿no?, como el audio de sala. Os leo la última parte de la carta, ¿vale? El mundo no nos amó, no quiso mi suerte, y ahora me rindo ante ello y acepto la muerte, porque en la corte de Dios yo cargaré contra los inspectores, contra el inspector Shamlou, yo cargaré contra el juez y los jueces de la Corte Suprema que me golpearon mientras estaba despierta y no tuvieron reparos en acosarme. En la corte del Creador cargaré contra el doctor Farbandi, contra Qasem Shabani y contra todos los que por ignorancia o con sus mentiras me hicieron mal, vulneraron mis derechos y no prestaron atención al hecho de que a veces la realidad es diferente a lo aparente. Querida Cholé de tierno corazón, Cholé era su madre, en el otro mundo seremos tú y yo quienes acusaremos y otros los que serán acusados. Veremos lo que Dios quiere. Quisiera abrazarte hasta morir. Te amo, Reyhaneh, 1 de abril de 2014. Me pone todavía la piel de gallina, es una carta larga, bueno, está en el catálogo, los que queráis luego leerla, ¿no? Pero la parte de en el otro mundo seremos tú y yo quienes acusaremos y otros los que serán acusados, me hace pensar en el texto que introduce el catálogo, que es de Rosario Hernández Catalán, y en el que habla de la provisionalidad del patriarcado, de
llevamos 6.000 años de patriarcado, tal vez, pero que tal vez esté llegando o sea, es un sistema que empezó y que puede acabar. Y habla de hecho, el texto de Rosario Hernández Catalán. Afirmémonos, pues, con este tipo de exposiciones en la idea también sencilla y firme de la provisionalidad del patriarcado. Habla del fin de ese patriarcado, entonces yo me imaginaba un otro tipo de sociedad en la que efectivamente serán otros los que acusen. Seguimos. Las Gulabi Gang en India. Alguno de vosotros las conoce, pero fíjate, o sea, como que ya me las conozco mucho y las he llorado mucho a todas, pero me vuelvo a hablar de ellas y me vuelve a mover cosas. Las Gulabi Gang en India es un grupo que empezó Sampath Pal, que es la que tiene el teléfono en la mano. Es la fundadora de la organización Gulabi Gang, también llamada el Ejército de los Saris Rosas. Se creó en el 2006 en el distrito de Banda en Uttar Pradesh, en India, para defender con palos de bambú a las mujeres que sufran violencia doméstica y abusos sexuales, también para evitar matrimonios infantiles. Por lo visto, pues llamaban a la policía porque pues, una mujer estaba sufriendo violencia doméstica, la policía no hacía nada, entonces se organizaron para ir ellas con palos y por lo visto funcionaba. O sea, hay un documental muy bonito sobre ellas. Quería incluir también a grupos de mujeres, a organizaciones de mujeres, no solo a mujeres que solas o con sus hijos habían conseguido defenderse, sino también a grupos como este, que es el último con el que se cierra la exposición y con el que se cierra también el catálogo, que son las IPJ, que claro, o sea, son las amazonas del siglo XXI. La resistencia se encuentra en el espíritu de una mujer libre, lema de las mujeres del IPJ. O el primer enemigo contra el que hay que luchar está dentro de nosotros mismos. Este es el lema de los hombres que luchan contra el IPJ, porque el IPJ son las unidades de protección de la mujer en Siria, en kurdo, Yekineyem, Palestina, Jin, IPJ, pero en ellas también luchan hombres. Son brigadas militares femeninas kurdas para la protección de las personas. Ante el brutal ataque del Estado Islámico, en lugar de convertirse en víctimas o huir, estas mujeres decidieron defender su tierra y su pueblo. Han liberado una parte del norte de Siria llamada Rojava, instaurando una sociedad ecofeminista. Os recomiendo encarecidamente el documental de Alba Sotorra, Comandante Arián, que es un retrato de las IPJ. De hecho, la fotografía es del rodaje del documental de Alba, la fotografía es de Alba, que me la prestó para el... Bueno, me la prestó, la tomé online, pero vamos. Quiero quedarme con una frase que acabo de leeros. ¿Cómo vamos de tiempo? 42. Acabo ya, para poder debatir un poco. ¿Qué es la frase de ante el brutal ataque, en lugar de convertirse en víctimas, estas mujeres decidieron defender su tierra y su pueblo? Yo quería aquí introducir lo que para mí es, o sea, lo que para mí a nivel personal supone esta pieza. Para mí supone el intentar salir del patrón de víctima. A ver, y quisiera desarrollar esto un poquito. Yo personalmente siempre he tendido a meterme en el lugar de la víctima y a veces tengo la sensación que con todo el tema de las relaciones de maltrato tendemos a poner dos casillitas, que es víctima y verdugo, y de ahí no hay quien salga. Entonces se tiende a meter a mujer como víctima y hombre como verdugo y se produce como una simplificación una simplificación y realmente hay como, es desastroso a nivel de crecimiento. Mirad, a ver, espera, dadme un segundo. No sé si sabéis, yo tengo un libro que se llama Maternidades subversivas y ahora estoy a punto de publicar un tercero. De hecho, está listo. Se va a llamar La revolución de los cuidados. Y en él reflexiono también sobre el papel de víctima que tomamos a veces siendo madres. Lo importante que es cuidar, o sea, tú tienes que cuidar de tu hijo, pero sin pasarte a ti misma por encima. O sea, la importancia de no...
de no abandonar el cuidado, o sea, el cuidado de uno en pos del otro. Y me ha dado la sensación alguna vez de que si yo ante mi hijo antepongo sus necesidades siempre a las mías, lo que estoy haciendo es educando a un ser para que en sus relaciones de amor, porque su relación conmigo es su primera relación de amor profundo, uno de los dos tiene que pasarse a sí mismo por encima, uno de los dos tiene que doblegarse ante el otro. Entonces, mi sensación es que es muy importante que de base yo le enseñe a mi hijo que para cuidarle a él tengo que cuidarme yo a mí también. Es verdad, a ver, estoy introduciendo aquí un tema que tal vez nos salimos un poco de tema, pero para que veáis un poco cómo se desmembra mi curro, porque como que ahora el tercer libro que voy a sacar ahora entra en este tema a saco. Este tercer libro, de hecho, el tema principal es cómo salirnos del patrón de víctima. Porque somos responsables. O sea, está claro que hay víctimas. Los niños son siempre víctimas y si entra una persona ahora mismo, cierra la puerta aquí, me pone un cuchillo en el cuello y me mata, yo he sido víctima de un ataque. Pero no podemos, yo creo que se ha sobreutilizado este término y no a nuestro favor precisamente. O sea, si yo me meto en una relación, yo no puedo quedarme simplemente en culpabilizar al otro y yo soy víctima y yo no puedo hacer nada. Yo tengo dos piernas para moverme y salir. Yo tengo cabeza, yo tengo inteligencia, yo tengo corazón para actuar y salir de ese lugar. Está claro que hay muchas dificultades para hacerlo, pero a mí me interesa recorrer esos caminos de salida. No me interesa quedarme en ese lugar de víctima. Supongo que de ahí viene este trabajo también. Si os parece bien, voy a poneros la imagen final del catálogo. Bueno, mira, vamos a cerrar un poco con la frase de Bol Preciado. Dejo la imagen final del catálogo y si queréis hacemos un poquito de debate, que quedan como 10 minutos, 15 minutos y así podemos charlar un poquito porque me gustaría tener un poco de feedback vuestro, por favor, por favor. La quote de Preciado es: solo la despatriarcalización de la heterosexualidad permitirá redistribuir las posiciones de poder. Solo la desheterosexualización de las relaciones haría posible la liberación no solo de las mujeres, sino también y paradójicamente de los hombres. Estos patrones de víctima y verdugo son una mierda para todos. Entre tanto, que cada mujer tenga una pistola y sepa usarla. No hay tiempo que perder. La revolución ha comenzado. Esto es un artículo de Bol Preciado publicado en El País en noviembre del año pasado. Yo en este sentido, y se llamaba La heterosexualidad es peligrosa. Realmente estar casada hoy en día es peligroso. O sea, si tú miras datos, esto es una realidad. Pero bueno, que no hay tiempo que perder. Entre tanto, que cada mujer tenga una pistola y sepa usarla. No hay tiempo que perder. La revolución ya ha comenzado y que esto sea un artículo publicado en El País este año pasado, me parece, esto es de lo que os hablaba al principio, de que tengo la sensación de que hay como un cambio de paradigma dentro del feminismo. Esto es mi sensación. Esto es una reflexión final sobre un caso que hubo justo antes de que se publicara el catálogo y esta es la imagen que yo quería poner, que es una imagen, a ver, que no deja de ser un chascarrillo, ¿no? Ante la duda, tú la viuda. Pero me parece que a veces desde el humor se llega muy bien, ¿no? A muchas cosas. Voy a quitar la presentación, a ver si me aclaro. Y ya, a ver. Estás presentando, dejo de presentar, ¿vale? Ya no estáis viendo el catálogo, ¿verdad? Ahora nos vemos, ahora os miro de frente, porque antes estaba mirando así, ¿verdad? Pero ahora os tengo delante y os pediría, pues sí, que levantéis la mano, esta vez si queréis hacerlo con la manita esa, y un poco de feedback, ¿vale? O sea, creo que sí que tienes que darle a la manita, ¿no? ¿O no tiene que darle a la manita, Paula? O sea, la manita dibujada. Creo que hay una manita ya, que es Lorena Cuenca, ¿vale? No me salía, no me estaba saliendo. Ahora me ha salido. Vale.
Lorena, ¿estás ahí? Soy toda ancho de banda, que decía la Petit Claudine. Sí, pues no sé. Ha levantado la mano, pero igual no la tenemos ahora. Aida, Sí, sí que está, sí que está. Bueno, Aida, ¿quieres hablar? sí, casi que sí. ¿Sí? Habla. Es que me estaba esperando a mi compañera Lorena, a ver si, como estaba primero. ¿Dónde está Lorena? A mí no me sale Lorena. No, pero está con la manita, como dice Paula, está con la manita. Bueno, mientras Lorena, cuando quieras hablar, Bueno, ya está, ya está. ¿sí? ¿Dónde está Lorena? Socorro. Bueno, a ver, Aida, habla tú. Bueno, vale, vamos a hablar. ¿Vale? Yo comparto tu idea o tu pensamiento sobre el tema de en la sociedad, esta educación que has comentado en alusión a tu microcosmos, que es de tu familia, la comparto y es algo muy importante que tenemos que reflexionar porque el ser humano, independientemente de que sea hombre o mujer, del género que sea, la orientación que eso da igual, en un momento dado tiene necesidad de tener control, necesidad de tener poder y eso viene porque tiene miedo. Porque si tú estás bien no necesitas controlar a nadie ni a nada. Si tú estás en igualdad no necesitas controlar nada, no tienes miedo. Entonces esto es un trabajo personal de cada uno y cada una que debemos realizar para llegar a esa sensación de no necesito el control porque no tengo miedo con la persona con la que comparto mi vida, con mi padre, con mi madre, con mi hermano, con mi hermana, con mis amigos, mis amigas. Estoy bien, estoy en paz. Y es un trabajo de todo el mundo. Entonces es algo que bueno, está estrechamente vinculado con todo tu trabajo, con el trabajo que nos acabas de enseñar, pero se puede aplicar a un montón de cosas en la vida. Y yo creo que es algo muy sencillo, muy básico, pero sin embargo, en la sociedad en la que nos encontramos se nos olvida, porque la señal que nos llega nos nubla y no nos deja que interioricemos y que nos conectemos con nuestro interior y nos demos cuenta y analicemos todo esto que os estoy comentando. Y bueno, ya está, eso era lo que quería comentar. Gracias, Aida. Claudia Escobedo ha levantado la mano ahora, si quieres. Y Zoraida, ¿no? Sí. A ver, y Marta. Vale, venga. Pues, Vale, hablo, que a mí esas cosas me dan mucha vergüenza. Pero, a ver, que yo quería comentar lo de que ahora como que se está dando más pie al tema de la defensa, o sea, de la autodefensa en caso de que pasara algo, o lo de ante la duda, tú la viuda. Yo creo que son cánticos que sí que se hacen, pero que igual que otros cánticos que seguramente son más vastos, que no lo voy a mencionar porque seguramente esto quede grabado y pues, ya. no hace falta. Voy a pero... ahora a la licuadora, ¿no? O sea, este tipo de... Sí, sí, exactamente. Pero que... no, pero que luego, o sea, yo creo que además sigo a muchísimas feministas en las que, aun siendo activistas feministas y se encuentran en una situación en la que están a punto de violarlas o están sufriendo acoso, nos cagamos vivas. O sea, nos cagamos vivas y ojalá tener la valentía de llegar a ese punto de ante la duda, tío, la viuda. Yo creo que es algo que se dice como para empoderarnos, pero que igualmente es como que está, no sé, es como un futuro que es muy lejano. Porque hoy en día, pues eso, hasta las activistas feministas se cagan vivas en cuanto nos vemos así. Y bueno, luego, que sí que es verdad que lo de la autodefensa, yo creo que se hace de manera, porque sí que es verdad que, por ejemplo, se hacen llaveritos en formas de gatos para llevarlos en las llaves, en caso de que te pase algo, pues en un callejón oscuro, vale, lo sacas y te defiendes. Pero que igualmente yo creo que es como que seguimos buscando herramientas ajenas a nosotras para defendernos, en vez de intentar educar también a las personas que agreden a no hacer eso. Más o menos. Y aparte que sí que se genera mucha autodefensa colectiva, pero a la hora de la verdad, nunca si nos van a violar nos pillan en grupo, con amigas, feministas valientes, ¿sabes? Nos pillan de normal, solas, en callejones, en las que somos vulnerables y que no,
pues eso, que no estamos tan, a no ser que tengas un llaverito en el que te puedas defender, yo creo que rezas a los dioses, aunque no creas, para que no te pase nada. ¿Sabes qué me ha hecho pensar? Ahora, lo que has dicho, ¿no? Es que cuando escucho lo de educar para no agredir y educar para no... A mí esto me rechina. O sea, lo siento, pero me rechina, tío. Es como para mí la sensación que me da ahí es como que se está desplazando la responsabilidad, pero... Y la sensación que me da, esto es como comentario personal, ¿eh? O sea, que Sí, si una persona viene a ponerme algo aquí y yo no quiero que esté aquí, que realmente es mi responsabilidad de decir no. O sea, no, y esto no puede ser, ¿no? Y no educarla para no venir a molestarme. O sea, que está muy guay si no vienen a molestarte, pero que si vienen a molestarte, como que la responsabilidad última es tuya de esto no puede ser. Por eso me calienta tanto el caso de la mujer de Murcia. Porque no es solo una responsabilidad mía de si alguien viniera aquí a molestarme, mi responsabilidad es decir no, pero también es la responsabilidad, por ejemplo, de la escuela de proteger el espacio en el que yo estoy. También es la responsabilidad de ese pueblo de proteger a esa mujer y de no ponerle un puto café en el bar. ¿Sabes? Algo tan sencillo como eso. O sea, y tengo la sensación, es que esto es una frase de Murillo también, de ningún grupo opresor ha soltado el poder de forma voluntaria. Es el grupo oprimido el que le ha obligado por la fuerza a soltar el poder. Ningún pueblo, o sea, en la historia de las civilizaciones, de los pueblos que someten, ninguna persona con privilegios deja sus privilegios de forma... Mira, yo tengo el privilegio tal de... O sea, cuando tú tienes privilegios es muy difícil soltarlos. Y la única forma de soltarlos es que se te confronte y te diga, se acabó. O sea, se acabó lo que se daba. O sea, y esto yo creo que es importante como que interiorizarlo. Pero bueno, yo qué sé. Me ha venido esto a la cabeza. Pero tampoco quiero pasarme de hablar porque quiero que hable más gente. Y tú quieres contestarme. Contéstame y luego Marta, que tiene la manita levantada. Súper cortito. Vale. Pero que el tema de la víctima, como que tiene que ser la que diga, no, hasta aquí, y yo puedo hacer cosas, y soy una persona con cabeza, con conciencia, y que tiene valía. Es delicado. Sí, pero más que nada porque yo creo que en ese punto estás tan metida en lo que estás viviendo que ya no te consideras una persona con valentía, con capacidad, con conciencia, estás en lo que estás y punto. Y es como si mañana estoy viviendo, pues eso, pues gracias a Dios, ¿sabes? Y vamos a rezar para eso, para que mañana no me pase nada. Y que yo creo que es responsabilidad de la víctima, sí, puede ser responsabilidad de la víctima, pero si hubiese una sociedad que como que valorase más a las víctimas o que apoyase más a las víctimas, que hubiese una solidaridad alrededor de la víctima, a lo mejor esas víctimas sí que serían capaces de decir, ostras, hasta aquí porque tengo una red que me apoya, unas amigas que me apoyan y se quedan tan solas y tan por la sociedad que yo creo que sí que es interesante el tema de, pues eso, de educar, ya no a lo mejor a que no agredan, sino a que haya la sororidad en cuanto ven a una persona, a una víctima, de no culpabilizar o de intentar ayudar en lo que sea. Y dicho esto... Sí, a ver, temas muy delicados y que hablarlo así rápido, tenemos una hora de charla, ¿sabes? Pero bueno, o sea, sé que si queréis luego seguimos. Mira, vamos a escuchar a Marta y si queréis, o sea, el tema de víctimas, verdugos es muy delicado, lo sé. Marta. A mí lo que me parecía, volviendo un poco a la exposición, ¿no? Yo no sé si estuvisteis, pero lo que me parecía muy valiente primero era que nos ponía a todas y a todos en el mismo plano. Es decir, había ejemplos y experiencias de muchas partes del mundo y eso creo que también nos da una conciencia de grupo que es importante. Había gente de clases y de edades muy diferentes, lo que también nos percibe un hilo conductor en la violencia de género, donde atañe a todas por igual y que nadie se salva. Luego me pareció valiente la sala que escogiste, ¿no? para hacer la exposición, porque no deja de ser una sala convencional para una exposición que no es convencional y creo que ahí, yo no sé, el día de la inauguración había gente de cortes de edades muy distintos. Es verdad que se juntaban dos exposiciones, ¿verdad? El mismo día había en la parte de fuera y la tuya estaba como un poco en la parte que hacía hacia atrás, ¿no? Y que también le daba una simbología, quieras o no, ¿no? A dónde también te colocaban, dónde te colocaban quien organizaba la exposición,
te daba un sitio privilegiado, pero a su vez, dentro del privilegiado era el que estaba en segundo plano, el que había que ir a buscar, ¿no? Había eso, que es lo que pasa en estos casos, que tenemos que ir a buscar, ¿no? Tenemos que ir a buscar, como decíais, el apoyo, teníamos que ir a buscar, no sé, la mirada de la otra y del otro para hacer juntos. Pero a mí me parece que es una exposición muy valiente, me parece que es una exposición que también nos presenta un largo recorrido donde nos muestra que no es de ahora, que es de antes y que esto no acaba y que entre todas y entre todos somos los que no tenemos que ir en la misma línea de trabajo, en las diversas que creo que habéis apuntado, que tanto como no victimizar, como apoyar, como, no sé, yo creo que en la mezcla de todo lo que estabais diciendo podemos encontrar un camino, ¿no? Pero yo de verdad quería alabar en público el trabajo que habías hecho, María, porque me parece que Castellón lo necesitaba especialmente. Gracias. Ay, no, me ha hecho pensar lo de la sala de exposiciones, porque Marta estuvo en la inauguración, que fue en enero, y la sala San Miquel era en la sacristía, en la parte de atrás. Entonces me ha hecho pensar en como la exposición desde fuera, la exposición de primera era como todo bien, todo normal, y entonces te metes dentro, ¿no? Y dentro esto es lo que está pasando. Y me ha hecho pensar en lo que es la violencia de género y lo que tiene de... Es que hoy estaba leyendo sobre un caso y estaban hablando o sea, como claro, hoy es 25 de noviembre, es el Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres, ¿no? Y estaba leyendo otra vez testimonios de mujeres que habían sido maltratadas y que habían salido, estaba su voz, no sé si habéis visto en El País un artículo en que estaban los audios, ¿no? de la mujer describiendo lo que le había pasado. Entonces, yo en mi cabeza estaba imaginando los audios de las mujeres que he seleccionado y de las mujeres que sigo coleccionando, ¿no? Los audios de ellas explicando cómo habían salido ellas de la situación. A mí me sorprende también que me cogieran la exposición, pero ole, para Alfredo Llopico, que me dijo que sí. O sea, Alfredo Llopico, que es el que lleva las exposiciones en la Sala San Miquel, me propuso hacer una exposición y yo le dije que quería hacer esto y me dijo que vale. O sea que... en fin. ¿Queréis comentar alguna cosita más? No veo manos, si queréis sacamos otros temas, si no... Tal. No sé, también tenemos 5 minutitos. Paula. Creo que Zoraida sí que había levantado antes la mano, ¿no, Zoraida? Ahora se conecta. Sí, había levantado la mano, pero bueno, en realidad Marta ha hecho una intervención que es muy de agradecer y que recoge mi punto de vista. A mí me parece que es muy importante en días como hoy denunciar la violencia contra las mujeres, me parece que es muy importante la obra que traes y el empoderar en la autodefensa. Pero de todo lo que has dicho me parece que es muy relevante rescatar, no para hoy, porque hoy es el día de luchar contra la violencia contra las mujeres, pero para mañana y los 364 días que restan del año hasta volver a estar en el 25N. Sí. Esa frase que tienes en la que dices que esta situación en la que estamos y de la que debemos salir debe transformarse por el bien tanto de las mujeres como de los hombres, porque no es una cuestión de que las mujeres tenemos que enfrentarnos con los hombres. Sí. Es una cuestión que yo, ahora que ha salido pues el libro Patria, la serie de Patria que trata sobre las cuestiones del terrorismo en el País Vasco, sobre ETA y las víctimas de ambos bandos, trayéndome a lo que es la violencia de género un cierto paralelismo. Sí. Hay dos cosas que me parecen importantes. El reconocer que no toda la población vasca es etarra, pues ni todos los musulmanes son terroristas, ni todos los hombres son maltratadores. Ajá. Y entonces el reconocernos como conjunto, como grupo, los hombres y las mujeres que estamos en contra de los feminicidios y de las agresiones a las mujeres, me parece que es un escalón que debemos subir y dejar no sé, de polarizar o de explicar la historia. Igual que tú planteas, vamos a dejar de vernos como víctimas porque necesitamos empoderarnos para tener la capacidad de decidir y salir de donde estamos, un poco así interpreto tu mensaje.
Yo también creo que debemos dejar de vernos como dos partes que se enfrentan, porque somos una sociedad que necesita transformarse en su conjunto y necesitamos de manera quirúrgica, que ahora que tenemos la pandemia esto hay quien lo utiliza muy a menudo, ¿no? De manera quirúrgica eliminar aquello que provoca los feminicidios y aquellos comportamientos sociales que apoyan antes a alguien que ha cometido un feminicidio que a alguien que se ha defendido en una situación como esa. Tendría una larga discusión probablemente contigo con respecto a lo de que no le pongan ni un café a alguien que ha sido condenado, porque yo estoy en contra del tema de la letra escarlata. Quiero decir, no me parece bien cómo se puede sentir una madre cuando le ocurre lo que tú cuentas, pero tampoco creo que la solución sea que no se pueda revertir la situación de una persona que ha sido condenada y cumple la condena, porque ahí estaríamos entrando ya en cuestiones que tienen que ver con la legalidad y cómo se aplica la ley, que yo no comparto la pena de muerte, no comparto la cadena perpetua y entonces es una opinión personal. Y lo de aplicarle a alguien el criterio de la letra escarlata, de nadie te va a hablar, nadie te va a servir un café. Lo que quiero decir con el ejemplo del café, más allá de si pone café o no, es que a mí me da la sensación de que tendemos a aceptar y a normalizar las agresiones y que todo el mundo sabe que el abuelo violó a la prima y todo el mundo cena en Navidad igual con el abuelo y va, es que es el abuelo, que se le fue la olla y estuvo violando a la prima entre los 8 y los 12 años. Bueno, no sé yo si eso... Pero que yo sí que veo en esta sociedad como que se tiende a normalizar y a, o sea, un tipo de violencia. Y a eso me refiero con el ponerle el café a violador. Bueno, este señor violó a la hija de tal, pero algo haría ella y ya siempre iba con faldas muy cortas y tal. Y bueno, ¿qué quieres tomar, Pepe? Y fueron ellas las que se tuvieron que cambiar de barrio y luego creo que incluso de pueblo y de colegio. Por las humillaciones, eran ellas a las que se las humillaba. O sea, quiero decir, que a ellos... Desgraciadamente. A él le están poniendo cafés y ¿qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Y ellas se las insulta, se las agrede, se tiene que cambiar de... O sea, a la cría le dije, una cría de 13 años que ha sido violada, es como el mundo al revés. A eso es a lo que me refiero, ¿eh? A esta sensación que me da de que si esto existe es porque no todos lo estamos permitiendo. O sea, todos. Desde el señor del café del bar hasta, ¿sabes? No me refiero a la venganza, o sea, no he visto la letra escarlata, no sé qué es, pero me supongo que estás hablando de venganza, ¿no? Bueno, en la letra escarlata en realidad es a una mujer a la que le niegan el saludo. Bueno, es una película en la que a la mujer que comete adulterio le ponen la letra escarlata en el pecho y nadie la saluda, todo el mundo actúa como si no existiera y a mí me parece mal cuando se lo hacen a una persona y cuando se lo hacen a la otra. Quizá convendría contigo que a lo mejor a una persona que ha violado a una niña de 13 años deberían ponerle una orden de alejamiento y no dejarla volver al municipio. La sociedad, a mí esto, o sea, una cosa que me hizo pensar, una vez estaba en Sumatra, en Indonesia, o sea, estaba muy lejos, todavía no había tenido a mi hijo, y una pequeña anécdota, y estaban con los Minangkabau, que es una sociedad matriarcal, es una sociedad musulmana y matriarcal, de hecho, estaba ahí porque quería, o sea, que es parte del libro de maternidades subversivas. A mí tuve una época que me interesaba muchísimo, y me siguen interesando, pero tuve una época que investigué mucho con el tema de las sociedades matriarcales. Ya acabó, Paula. O sea, de repente me da la sensación de que mirabas el reloj. Y me acuerdo que es una sociedad matriarcal en la que cuando se separan, o sea, solo las mujeres se dan el apellido, el dinero, las casas, ellos no pueden tener ni dinero ni propiedades. Cuando se separan o se divorcian, son ellos los que se van porque ella se considera que tienen que mantener a los niños, entonces ellas son las que necesitan la tierra, o sea, ellos son independientes y pueden entrar y salir. Y me llamó la atención muchas cosas de estar allí, pues nada, que estuve 2 semanas, tampoco en esa parte de Sumatra. Pero un día, pues hablando así con gente que estábamos tranquilamente, les pregunté si había sucedido alguna violación en el pueblo, porque era un pueblo muy pequeñito, ¿no? Y entonces me dijeron que sí, que una vez un chaval había violado a una cría que tenía una discapacidad mental, por lo visto, ¿no? Y dije, vale. Y entonces, o sea, yo como muy discreta, ¿no? Haciendo mis preguntas, pregunté, ¿y qué pasó? ¿No? ¿Y qué pasó con este chaval? ¿No? Y pues, ni idea, ¿no? Que me iban a responder.
Y me dijeron, pues no lo sabemos. O sea, porque nunca más le vimos. O sea, esta persona huyó del pueblo y nunca más volvió a aparecer. A mí esto me parece muy significativo. O sea, esta persona sabía que había hecho algo por lo que jamás podría ser en ese pueblo. O sea, no tengo ni idea de qué hubieran hecho a ver si me explico. Me pareció que así era como tenían que ser las cosas. Me pareció correcto. O sea, porque la vergüenza de esta persona, no sé si vendría de un sentimiento de vergüenza, de miedo, ¿por qué esta persona había huido del pueblo? Porque no podía seguir viviendo en un pueblo después de haber hecho eso. Igual que este señor, el señor Pepe, que le he puesto llamado Pepe, no tengo ni idea cómo se llamaba este señor Pepe, en una sociedad justa, me parece a mí, este señor Pepe no tendría que haber podido acercarse a esta mujer, burlarse de ella e irse a tomar un café al bar. ¿Por qué? Porque tendría que estar acojonado, muerto de miedo y de vergüenza de ir a ese pueblo, aunque sea solo por la forma en la que te va a mirar la gente. ¿Sabes? Sí, en que es perverso que el agresor pueda volver y que se sienta más cómodo el agresor en el pueblo que la propia víctima, estamos de acuerdo. Yo en eso estoy de acuerdo. Y en que la sociedad tenemos una responsabilidad con respecto a estas personas que cometen estas atrocidades, demostrar nuestro apoyo total a la persona que ha sufrido la agresión, empoderarla para que no viva triplemente victimizada y expresarle a la persona que ha cometido la agresión que estamos en contra al 100% de esa acción, estoy de acuerdo. Lo que ocurre es que quizá ahí deberíamos entrar en cómo regular, pues probablemente lo que te decía antes, que como nos enzarzamos ahí con emoción en lo que decimos, no sé si te ha llegado lo que decía, pues a lo mejor lo ideal sí que sería que no pudieran volver al municipio en el que vive la persona a la que agredieron. Pero no a través de leyes y de prohibiciones, porque entonces no tiene sentido tampoco. Si esa persona no vuelve al pueblo porque se lo han prohibido, para mí ya no tiene sentido. O sea, la cuestión es que este señor no volvió al pueblo porque moralmente no podía hacerlo. O sea, sí, estoy de acuerdo. Una ley que le encerraran en una cárcel. O sea, no, estoy de acuerdo contigo en que ojalá estuviera tan mal visto que la vergüenza les alejara de volver. Ojalá estuviera tan mal visto que no lo hicieran en realidad. Claro, pero esto es la responsabilidad colectiva y social, ¿no? Y quizá hay un reto lanzado desde tu obra cuando hablas de que, bueno, traes a colación la frase que habla de el empoderamiento que siente un hombre cuando comete una agresión y que por eso lo copian. Quizá el reto que lanzas también trayendo eso y poniéndolo negro sobre blanco en este momento es a que dejemos de reconocer ese poder. O sea, si igual que estamos hablando de que si siente vergüenza no volverá, si dejamos de transmitir cuando ocurre un acto como este, que sentimos como fuerte y poderoso a quien lo ha cometido, quizá evitaremos que se replique. No lo sé, ahí hay un reto social. Dejar de contar la historia de la manera en la que hemos aprendido, porque al final repetimos por lo que hemos ido escuchando a lo largo de nuestras vidas, e inventar una nueva manera de contarlo que les avergüence. Marta ha levantado la mano. Sí, solamente una cosita rápida, es que en el discurso he oído ya varias veces, varias compañeras que hablan de poder, y desde el feminismo al que yo me sitúo, yo no hablaría de poder, sino yo hablaría de autoridad, es decir, el poder se coja la fuerza, el poder se impone y la autoridad se gana. Yo lo que quiero es la autoridad. Yo quiero que me reconozcan y quiero que me valoren, no por la fuerza que puedo ejercer, no por la repercusión que puedo tener ante el otro, que creo que un poco va ligado con lo que decías a lo mejor, María, o es mi interpretación, de cuando uno no vuelve por su moral, ¿no? Que eso también, a lo mejor también es una interpretación de por qué ese hombre no vino. A lo mejor las leyes internas del pueblo hacían que si volvía lo decapitaban, no sé. La historia es un poco más compleja. Pero yo no quiero poder, yo quiero autoridad, yo quiero que se me reconozca, pero no que se me reconozca por la fuerza que puedo ejercer hacia los demás o por el daño que puedo ejercer hacia los demás, ¿no? Que sería otra Mira, me ha hecho pensar, Marta, esta última reflexión, en una reflexión que hace Rosario en el prólogo, y si queréis cerramos con esa reflexión porque ya nos pasamos de hora.
Rosario Hernández Catalán en el prólogo habla de que las IPJ, las milicias de mujeres kurdas, no celebran las muertes de sus enemigos. O sea, ellas matan como las primeras, están en la guerra, o sea, son mujeres que van a la guerra y que su misión es matar, pero a diferencia de cómo son los rituales de guerra, normalmente ellas no celebran las muertes de sus contrincantes. Entonces es como una forma diferente de entender el mundo. Y no sé, vayamos hacia allá. Nos estamos pasando de tiempo. Paula me ha dicho que 1 hora. Entonces, como que nos pasamos, pues ya... No, si hay alguna intervención que sea interesante, a ver, no va a pasar nada por 5 o 10 minutos más, ¿eh? Yo creo que estamos todas disfrutando. Que no... Zoraida, de hecho, Zoraida tenía la mano levantada de nuevo, supongo, para réplica. Que hable quien tenga que hablar, no se vaya nadie a casa sin... Eso. No, a ver, no, solamente por puntualizar, por si acaso no se ha entendido, yo no hablo de poder, que hablo de empoderamiento, que no es lo mismo. Estoy de acuerdo en la reflexión que ha hecho Marta con respecto al poder, pero creo que es muy importante que las mujeres se empoderen, nos empoderemos, y especialmente aquellas que han sido víctimas de una agresión. Y estoy de acuerdo en que no hace falta ejercer el poder sobre los demás o sobre las demás, pero empoderarse sí. Bien, pues no sé si Aida quieres acabar. Hay una persona aquí que quiere decir algo, ¿verdad? Que está debajo de mí, en el cuadradito. Estrella. Sí, mira, a ver, yo quiero ser muy breve, estaba escuchando y más, y quería comentar una cosa. A mí hace años me llamaba mucho la atención la criminología, ¿vale? Y lo que más se ve, se atribuye es la mentalidad del psicópata. Para mí en todo momento estás hablando de psicópatas, ¿de acuerdo? O sea, gente que pierde completamente la conciencia, pero en todos los aspectos, morales, éticos. Una persona o puede nacer así o se puede convertir en eso. Hay 2 maneras de llegar a ese punto. Y creo que cuando una persona o cuando una mujer topa con una persona así, no sabe con quién se está enfrentando. Ese es un primer error. O sea, tú no sabes qué tipo de psicopatía tiene esa persona. Y pues eso a decir, juraría que los jueces tampoco son conscientes de quién tienen delante. ¿Vale? Entonces, yo creo que cuando esas personas, esas mujeres se topan con ese tipo de hombres, no es que se están topando con alguien de igual a igual, hablo mentalmente, ¿no? Se están topando con una persona que ha perdido todo tipo de noción, que no tiene conciencia. Y esa mujer tiene que entender que está dentro de una guerra y quién es esa persona. Y ver hasta qué punto la puede vencer, porque a veces para vencerla tendrá que perder todo tipo de conciencia. Es decir, tendrías que convertir en ese lobo para ser eso, para poder ir a por él. Entonces, ese clic que uno tiene que hacer interno, o llega un momento en que por instinto llegas ahí y dices, imagino que en ese extremo la mujer dice hasta aquí, ¿no? Y se convierte en eso, porque volver de ese... No sé, es como atravesar una puerta muy delicada y volver ahí, a volver a lo que tú eras, es muy complicado. Y el precio puede ser muy alto, desde mi punto de vista, porque dudo mucho que cualquier mujer que haya pasado por ahí se haya enfrentado, luego cuando no ha podido volver a su conciencia primera. No sé si me explico bien, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el primer paso, reconocer qué tipo de persona tienes ahí. Y eso no es fácil, porque esa persona, ese psicópata, está lleno de muchas armas mentales que tú no vas a reconocer de un día para otro, necesitas mucho tiempo, necesitas muchos palos para decir, vale, y comértelo muy fuerte. ¿Por qué? Pues porque la persona, vamos a ver, tiene una ética, tiene una moralidad, por decirlo de una manera, y no quiere convertirse en eso, no quiere ser eso que se le está, digamos, imponiendo a ser. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que defenderse de alguien así no es fácil y, desde luego, una vez tienes que llegar a ese punto, pues tira para adelante, ¿no? Pero es complicado traspasar esa línea. Y creo que sería interesante también valorar eso, no ir tan rápido a decir, esto es una conciencia, esto es malo, esto es no sé cuánto. Vamos a ver qué tipo de persona es a la que
me estoy enfrentando y estudiarla bastante. Es mi pequeña aportación de lo que he podido leer. ¿Y qué tipo de persona es también la que se lía con ese tipo de persona? O sea, ¿qué tipo de persona soy yo la que busco a una persona que me agrede como pareja, que elijo a esa persona y que muchas veces la elijo una y otra vez? Pero a lo mejor no lo sabes, que tú estás buscando eso, ha parecido. No es casualidad, no lo sabes conscientemente, de eso estoy segura, pero no es casualidad que yo repito parejas, o sea, que una persona X repite un patrón de parejas. Claro, ya a nivel, yo creo que a niveles ya de terapia el tema se sale ahí, nos salimos de tema. Vivimos en una sociedad neurótica. O sea, la psicosis es cuando hay un desdoblamiento de la realidad, la neurosis es otra cosa. O sea, vivimos en una sociedad neurótica en la que todos tenemos un grado de neurosis, es imposible no neurotizarnos, aunque yo cría a mi hijo entre algodones y en un colegio monísimo y no sé qué, mi hijo se va a neurotizar porque la sociedad es neurótica. Y, sí, una sociedad que te corrompes, pero hay maneras de corromperse, ¿sabes? Pero la psicosis son otra cosa. La psicosis y las neurosis son dos cosas diferentes. Todos somos pero para ser psicótico hace falta otra cosa. Y hay los casos que estamos hablando, hay neurosis y hay psicosis. O sea, psicosis es cuando la realidad ya no, o sea, no distingues lo que es real de lo que no es real. Pero bueno, yo qué sé. Gracias por tu aportación. Yo añadiría conocernos a nosotros mismos. O sea, a mí no me interesa tanto conocer al otro, personalmente, esto es mi reflexión. Personalmente me interesa tanto conocer al otro. ¿Por qué yo me meto por ahí? ¿Por qué yo ante un grito hago ¡ay! O hago ¿de qué vas, tío? O sea, es que hay tantas maneras de reaccionar diferentes a un mismo comportamiento, y por qué yo tomo una posición u otra, eso que tiene que ver con mi historia, tiene que ver con un trabajo personal. Eso es lo que a mí o sea, que no digo que, o sea, eso es lo que a mí personalmente me ha ayudado y me sirve, ¿sabes? Más que interesarme en el otro, es como, a mí me parece patológico el interés en el otro, si es tu conflicto, ¿eh? O sea, ¿qué le pasa? ¿Dónde está? Tal, no me interesa. O sea, sí, pero también piensa una cosa, que cuando uno está en una situación también te estás conociendo. No es una cuestión, no te estoy diciendo que tengas que conocerlo al otro. Sí, exclusivamente. Sí. Vale. Primero te estás conociendo tú, evidentemente. Por eso, o sea, la acción de saber quién es ya es tuya en ese momento. O sea, sí. Exacto, me refiero a eso. Pero que sí que creo que es importante reconocer quién es esa persona y qué grado no tienes tú. No deja de ser todo un conocerse. Pero bueno, me parecía interesante aportar el punto de que para mí estamos hablando de psicópatas que han perdido absolutamente la conciencia y que hay mujeres que no se han percatado hasta que no se lo han visto muy fuerte. Pero en ese sentido, o sea, las relaciones de maltrato y agresión son súper frecuentes y no podemos decir que son todas debidas a psicopatologías. O sea, no, pero yo hablo de los extremos. Si estás hablando de ejemplos de mujeres que las han violado 50 años o tal, para mí esa persona, no sé, directamente. Son súper comunes, o sea, se viola en relaciones, o sea, violar no es algo que sucede de forma tan rara. De hecho, solo la forma de relacionarnos con nuestra sexualidad en nuestra sociedad tiene algo, en la violación hay algo implícito. A mí no me parece que para violar tengas que ser un psicópata, ni me parece que algo que le pase tan raramente. Pasa muchas más veces de las que nos damos cuenta. Hoy estaba leyendo en El País otro artículo sobre... Para mí sí. Si me disculpas, para mí sí. Un hombre que viola a una niña de 13 años o a niños o lo que sea, me parece totalmente psicópata. Por supuesto, o sea, la pederastia, vale. Pero en una relación entre dos personas, tal, hay muchas agresiones y mucha violencia en cómo nos relacionamos todos. O sea, yo con 45 años, una persona con 20, una cría de 15 con su novio de 15, o sea, también, o con su novia de 15. O sea, hay mucha violencia en la sociedad, hay mucha violencia en nuestra sexualidad también, de una forma muy tóxica, y esto forma parte de nuestro... o sea,
Si no, no podría, o sea, si no, esta exposición no tendría sentido. Sí, totalmente. Si no te digo no en ese sentido, solamente que yo me voy al extremo que te estoy comentando. Pero bueno, que evidentemente puede haber no sé, como unas pinceladas, vamos a llamarlo así, pero para mí esa palabra incluye mucho más. Que, ¿sabes? O sea, puede haber una violencia porque tenemos un lado agresivo los seres humanos, y esto te lo puedo entender, pero evidentemente, desde mi punto de vista, cuando ya las cosas son así de extremos y de que los hombres o las personas llegan a esos puntos, porque hay mujeres también que han podido hacer cosas horribles, pues ahí hay un grado de que puede ser tratable o no puede ser tratable. Pero bueno, ya está. Yo no quiero, ya he dado mi punto de vista. Gracias, Estrella. A ti. Yo creo que ya lo podemos dejar aquí, ¿no? Sí, bueno, sí. Yo creo que ya, ¿no? Y aparte ahora ya es casi las 7:30, venga. La verdad es que ha sido una charla muy interesante y muy enriquecedora. Y bueno, muchísimas gracias por asistir todos y todas. Y muchas gracias, María, por tu presencia y por tu trabajo. Un trabajo magnífico y que nos abre la visión a todas las personas, que es algo muy positivo hoy en día y siempre. Gracias, Paula. Muchas gracias por atendernos. Esperamos verte más veces por aquí por la escuela, ¿eh? Chao a todo el mundo. Vale. Adiós. Adiós. Adiós.